y a través del internet. Amén. Bien, vamos a la palabra del Señor. Gloria al Señor. Queremos hoy compartir algo muy importante. Queremos compartir algo muy importante para que la gente conozca el programa de Dios con la iglesia, con su pueblo. Mucha gente quizás no le interesa esto, pero porque no les interesa esto, es por eso que están confundidos. Es por eso que mucha gente está diciendo: Dios, ¿y qué va a pasar con el mundo, con la situación que estamos viviendo en esta tierra? La iglesia tiene que estar muy consciente, muy sabedora de que todo lo que está pasando es precisamente porque estamos viviendo los tiempos finales en esta tierra. Pero vamos a ver en esta hora sobre algunas partes muy importantes que la iglesia, hermanos, algunos papeles muy importantes que la iglesia tiene que desempeñar en la tierra. Quizá mucha gente hoy en día diga: ¿y para qué pertenecer a una iglesia cristiana? Mucha gente quizá no le vea, no entienda, no le vea lógica. ¿Para qué pertenecer a una iglesia cristiana? Mucha gente quizá puede decir: pues si yo me siento bien, voy a una, voy a otra, yo me siento bien. Quizá mucha gente puede decir: pues si de todos modos se va a morir el que no es cristiano y se va a morir el que es cristiano. Es lógico, está establecido que el hombre muera una vez, dice la Biblia, y después de esto el juicio. Solo que en la otra vida hay una diferencia. Hay una diferencia grande, porque la palabra del Señor dice que los justos resplandecerán como el resplandor del firmamento, lo que sea la justicia a la multitud, dice, como las estrellas a perpetua eternidad. Dice que los justos resplandecerán. No obstante, también dice que los impíos, la cizaña será atada en manojos, oiga bien, y echada al fuego que nunca se apaga. Entonces, usted tiene que saber discernir. Usted tiene que saber identificar si será, oiga bien, si será necesario pertenecer al pueblo del Señor. De hecho, en la Biblia encontramos la existencia del pueblo de Dios. Encontramos en el Nuevo Testamento la iglesia. En el Antiguo Testamento encontramos a Israel. Pero Dios, oiga bien, en este tiempo, el Nuevo Testamento, que es el nuevo pacto de Dios con la iglesia, entonces es ahí donde Dios tiene un trato especial que a mí me interesa que la gente conozca, que la gente comprenda. Porque, hermanos, la gran tribulación que vendrá después del arrebatamiento de la iglesia, a mí no me interesa. ¿Sabe por qué no me interesa? Porque la iglesia no vamos a estar aquí cuando la gran tribulación acontezca. Bíblicamente, la iglesia no vamos a estar aquí cuando la gran tribulación acontezca. ¿Quién no va a estar aquí cuando la gran tribulación suceda? La iglesia del Señor. ¿Quiénes son los que van a estar en la tierra? Todo el que no fue iglesia del Señor, ese sí va a estar en la tierra cuando la gran tribulación suceda. Israel incluso, oiga bien, va a estar en la tierra cuando la gran tribulación acontezca. Todas las religiones del mundo van a estar en la tierra cuando la gran tribulación acontezca. La única que no estará aquí en la tierra cuando la gran tribulación suceda es la iglesia del Señor. Y aunque esto le parezca misterioso a usted, entiéndalo a la luz de la palabra. Entiéndalo a la luz de la Biblia. Mucha gente quizás puede decir: yo no entiendo lo que el pastor dice. O mucha gente quizás puede decirlo de otra manera. Quizás mucha gente puede decir: a mí, yo no creo en lo que el pastor dice. Si usted no cree, pues ese ya no es mi problema. Si usted no cree, ese ya no es mi problema. Mi deber es predicar el evangelio. Mi deber es anunciar esta doctrina bíblica. Ese es mi deber, anunciar esta doctrina de la palabra de Dios. Si la gente no cree, ese ya no es mi problema. Ya ese es problema del oyente.
Ese es el problema del oyente. Mi deber como iglesia es predicar esta palabra. Entonces, en la Biblia encontramos la existencia del pueblo de Israel como el pueblo escogido de Dios. Pero ¿qué pasa? Cuando, hermanos, el Señor viene a la tierra, Israel rechaza al Señor. Usted lo va a encontrar allá en Mateo capítulo 23. Ahí va a encontrar cuando el Señor se sube al monte y dice: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces yo te quise tener como la gallina tiene a sus polluelos bajo sus alas y tú no quisiste. Ahora tu casa será dejada desierta y no me volverán a ver, dijo el Señor, hasta cuando digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, ¿qué vemos ahí? Ahí vemos, oiga bien, que el Señor está tratando con Israel. ¿Y qué pasó? Lo que pasó fue que después, y esto es necesario que usted lo retenga, lo que pasó fue que el Señor después levanta un pueblo. Levanta un pueblo. El pueblo, hermanos, gentil. El Señor dice, oiga bien, a Israel. Dios le dice a Israel que el reino de Dios iba a ser quitado de ellos. Y Dios se lo iba a dar a otro pueblo, a gente que produjera frutos del reino de Dios. Hablando de la iglesia gentil, hablando del pueblo gentil. Pues Israel no creyó. Ahora Dios le dice que el reino de Dios iba a ser quitado de ellos. Y se lo iba a dar a gente que produjera frutos de él. Escuche esto. Entonces de ahí para acá nace la iglesia. Israel es una identidad, una entidad. Israel es otra entidad. Israel es una cosa y la iglesia es otra cosa. Yo quiero que usted escuche esto. Israel es una cosa y la iglesia es algo muy diferente. Son dos pueblos diferentes. Israel, una entidad, y la iglesia, otra entidad. Son dos pueblos diferentes. Oiga bien, Dios tiene un trato con Israel, sí lo tiene. ¿Ya terminó Dios con Israel? No ha terminado. No ha terminado. Todavía a Dios le falta que tratar con Israel. Pero porque ellos rechazaron, desobedecieron al Mesías cuando Él vino, ellos fueron dispersados. Ahora Dios le da una oportunidad al mundo gentil. Al mundo gentil que, hermanos, no teníamos esperanza. El Señor le dice a los discípulos: vayan a todas las naciones. Ya el Señor no les dice solo a Israel. Primero el Señor en el comienzo del ministerio les dice: vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero como Israel lo rechaza, el Señor al final del ministerio en la tierra, Él les dice: vayan a todas las naciones y hagan discípulos a las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Pero por qué? Porque Israel lo rechazó. Israel, dice la Biblia, que lo rechazó. Oiga, qué tremendo. No porque el Señor, dice la palabra del Señor, a los discípulos les dijo: oiga bien, que fueran a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero cuando Israel rechaza al Señor, oiga, el Señor le da una oportunidad a todo el mundo. Y el Señor dice: vayan a las naciones y hagan discípulos a las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, de todas las naciones Dios levanta un pueblo, una entidad diferente, la iglesia. Y con esta iglesia el Señor tiene un trato diferente que con Israel. Entonces, Dios deja a Israel por un momento. Dios deja a Israel para darle una oportunidad al pueblo gentil. ¿Quién es el pueblo gentil? Es usted, soy yo, somos todos los que no somos israelitas, todos los que no somos judíos, somos los gentiles. Por eso dice Juan 1:12: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron y a los que creen en su nombre, a esos Dios les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. De ahí el Señor levanta la iglesia.
De ahí el Señor levanta la iglesia. La iglesia la forman ahora todos los creyentes genuinos, todos los nacidos de nuevo. Ellos formamos la iglesia del Señor. Formamos la iglesia del Señor. Entonces, esto es lo que dice la palabra del Señor. Esto es lo que dice la Biblia. Por eso, para hoy queremos compartir esto. Que, hermanos, el Señor levanta la iglesia. El Señor levanta la iglesia con un propósito especial. Y el propósito del Señor con la iglesia es especial. Primero, el Señor levanta la iglesia con el fin de que la iglesia proclame el evangelio a todas las naciones. Que la iglesia no pare, que el evangelio no pare, que el evangelio corra, que la palabra de Dios corra y sea glorificada. El Señor levanta la iglesia con ese propósito. El Señor le dice a la iglesia: vayan por todo el mundo. El Señor le dice a la iglesia: vayan a las naciones de la tierra y hagan discípulos. Oiga bien, a las naciones, bautícenles. Entonces, durante la era de la iglesia, la era de la iglesia comienza desde el día del Pentecostés. Desde el día del Pentecostés, desde que el Señor derramó el Espíritu allá en el Pentecostés, Hechos 2. Desde la era de la iglesia hasta el día del arrebatamiento de la iglesia. Oiga bien, no Israel es el instrumento escogido por Dios para proclamar a las naciones, sino la iglesia. No es Israel, es la iglesia el instrumento escogido por Dios para predicar el evangelio a las naciones. Desde el día, oiga bien, del Pentecostés, que nos menciona Hechos 2, hasta el día que la iglesia sea arrebatada. Oiga, la misión de la iglesia en su tiempo, en su era, es, hermano, proclamar a todas las naciones el evangelio de salvación. La iglesia es el instrumento escogido por Dios para este trabajo. No es Israel. Oiga, hoy no es Israel, es la iglesia. Es la iglesia. No es Israel, es la iglesia. Entonces, el cuerpo de Cristo, oiga bien, la iglesia, es la iglesia, la representante del Señor en la tierra. Es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Es la iglesia la que representa al Señor en la tierra para proclamar el evangelio. Usted quizá puede decir: pero yo ¿qué gano con ir a una iglesia? Si a veces dice la gente, los de la iglesia viven peor que uno que no es cristiano. Usted no se preocupe por eso. Usted acepte a Cristo como el Salvador de su alma, sea parte del cuerpo de Cristo. Y oiga lo siguiente: de ahí en adelante los demás, si no quieren afirmarse, pues fuego les va a tocar. Si los demás no quieren afirmarse y quieren vivir mediocremente, usted no se preocupe, que la salvación al fin y al cabo es personal. El que no quiera afirmarse con el Señor ya sabe con lo que le espera, que va a ser vomitado de la boca de Dios. Así lo dice la palabra del Señor. Pero la misión de la iglesia, ¿sabe cuál es, hermano? Predicar el evangelio, llevar el evangelio a las naciones, por ser el cuerpo de Cristo, la representante de Cristo en la tierra. Escúchame esto: mucha gente por ahí anda diciendo que el Papa es el representante de Cristo en la tierra. Veamos qué nos dice la palabra de Dios en Colosenses 1, 24 al 29. Aquí vamos a ver quién es el representante de Cristo en la tierra. Muchos dicen que el Papa es el representante de Cristo en la tierra. Veamos qué nos dice la palabra de Dios. Veamos qué nos dice Colosenses 1:24. Oiga, voy a leer, hermanos, esta porción. Dice: ahora me gozo lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta en las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia.
Versículo 25 dice: de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria, de su misterio entre los gentiles. Oiga, entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y escucha lo que dice el 29: por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Entonces, ¿qué vemos aquí? Dice que la iglesia, oiga bien, la iglesia que es el cuerpo de Cristo, la iglesia es la llamada a predicar el evangelio. Y ya va a haber algunos puntos muy importantes, pero antes quiero leer 2 Corintios 5:16, para que usted se dé cuenta que no es como las religiones lo dicen. 2 Corintios 5:16 dice la palabra del Señor. 5:16: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Oiga lo que dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dice, Cristo nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué nos dio el Señor? El ministerio de la reconciliación. Versículo 19: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué dice? Nos encargó a nosotros. Dice, nos encargó a nosotros. Así que la iglesia es la llamada a hacer este trabajo. La iglesia es la llamada a predicar el evangelio. Dice, nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Mire, hermano, aquí la Biblia nos está diciendo que somos responsables como iglesia. Somos responsables como iglesia. Mientras la iglesia está en la tierra, la iglesia no es para que haga templos grandes, como hacíamos hace algunos programas atrás. No es para que la iglesia haga grandes locales de lujo. No es para que la iglesia, oiga bien, haga grandes mansiones en la tierra, sino que el papel de la iglesia en su tiempo, en su era, es predicar el evangelio. Y así caigamos mal, el tiempo de la iglesia, oiga bien, el tiempo que el Señor nos ha dado como iglesia para que estemos en la tierra es para predicar el evangelio. Es para predicar el evangelio. Amén. Dice que el Señor nos encargó el ministerio de la reconciliación. Es por eso que nosotros decimos al mundo que se reconcilie con Dios, que acepte a Jesucristo. Versículo 20 dice: así que somos embajadores. Oiga, somos embajadores en nombre de Cristo. Que la iglesia, embajadores en nombre de Cristo. Que somos la iglesia, embajadores del reino celestial. Somos la embajada celestial en la tierra. Y aunque así nos miremos insignificantes, aunque así la gente nos desprecie, aunque así la gente nos tenga como locos porque gritamos por bocinas, porque andamos de aldea en aldea, porque no nos ponemos, oiga hermanos, quizás como los otros
O los otros que se ponen un buen saco, una buena corbata, y que ellos sí se les merece llamárseles ministros. ¿Por qué? Porque andan bien puliditos por encima. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Dice que al Señor le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dice que al Señor le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Oiga, ¿qué nos dice? Así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Qué somos? Embajadores en nombre de Cristo. Aunque no nos reconozca el gobierno de la república, aunque no nos reconozcan las naciones, oiga, y nunca nos van a reconocer. A la gente con la iglesia le va a pasar como hicieron con Cristo. Mira, en Israel no reconocieron a Cristo. En Israel no reconocieron al Señor y aún lo siguen negando. Aún todavía ellos siguen diciendo que están esperando al Mesías. Imagínense cómo está Israel. ¿Hasta cuándo lo van a reconocer? Hasta que Cristo venga al final de la gran tribulación a la tierra. Hasta entonces, cuando Cristo venga, oiga hermanos, cuando la batalla del Armagedón esté, hermanos, se haya engrosado en la tierra, cuando todas las naciones se van a tirar en contra de Israel, y el Señor va a decir: bueno, iglesia, vamos a pelear por mi pueblo Israel. Llegó el momento de salvar a Israel. Entonces dice la Biblia: vendrá el Señor con sus ejércitos celestiales. Ahí vendrá la iglesia también. Ahí vendremos la iglesia con el Señor. Escuche esto. Y dice la palabra del Señor que, hermano, el Señor dice que destruirá con el espíritu de su boca. Oiga bien, y con el resplandor de su venida a la bestia, al anticristo. Dice que el anticristo será atado y echado vivo en el horno de fuego. Dice que un ángel convocará a las aves del cielo y le dirá a las aves del cielo: vengan, coman carne de reyes, coman carne de poderosos, coman carne de libres, de capitanes, de fuertes, de valientes, de guerreros. Dice la palabra del Señor, oiga bien, que un ángel convoca a las aves del cielo y les dice: vengan a comer carne de toda clase de poderoso, de los grandes Illuminati, de los grandes magnates del mundo. Dice la Biblia que un ángel convoca a las aves del cielo y les dice: vengan a comer carne de reyes, carne de poderosos, carne de capitanes, carne de terratenientes, carne de hombres importantes de la tierra. Oiga, qué tremendo. Entonces, hermano, llegó la salvación de Israel. Y es ahí donde el Señor se le va a presentar a Israel. Cuando el Señor le haya puesto fin a todos los que llegaron a pelear a la guerra del Armagedón, el Señor se va a parar enfrente de Israel. Y oiga bien, el Señor le va a decir a Israel: Israel, mi pueblo, yo soy el que vine a morir hace más de 2000 años a la cruz por ustedes. Y como en aquel tiempo Tomás decía: si yo no veo los hoyos en las manos, yo no creo. Si yo no veo el hoyo en el costado, yo no creo. El Señor le va a decir: vaya, aquí está. Aquí están las evidencias. Aquí está, le va a decir el Señor, los hoyos de los clavos. Aquí está. Crean que yo soy el que rechazaron. Y entonces dice la Biblia que Israel se convencerá. Israel tendrá espíritu. Oiga, sobre Israel dice la Biblia que caerá espíritu de arrepentimiento. Y llorarán. Llorarán arrepentidos. Dirán: Señor, perdónanos. Entonces dice la Biblia que el Señor en su misericordia derramará sobre ellos espíritu de oración y pedirán perdón al Mesías. Oiga, qué lindo, hermano. Pero ¿hasta cuándo lo vendrán a reconocer? Así le va a pasar a la gente con la iglesia. Ahorita a la iglesia no la reconocen, ni el Estado siquiera. Ni el Estado quiere reconocer a la iglesia, mucho menos el mundo. El diablo jamás nos va a reconocer, peor Satanás. Satanás nunca nos va a reconocer a nosotros como la iglesia del Señor. Siempre han querido que las iglesias se cierren, siempre han querido que las iglesias se callen, siempre han querido obstaculizar la iglesia del Señor.
Ahora, ¿por qué? Porque el mundo no nos conoce. Por eso hay hasta un corito que dice, por eso el mundo ya no nos conoce, porque a él tampoco no le conoció. 1 Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. El mundo nos ignora, el mundo nos tira cero al izquierdo. Para el mundo no somos nada. Dice la Biblia, por eso el mundo no nos conoce, porque no le conocieron a él también. Y hasta cuando la iglesia el mundo se va a dar cuenta que la iglesia era la representante de Cristo en la tierra, hasta que Cristo se haya llevado a la iglesia. Hasta entonces el mundo echará de ver que la iglesia hacía un gran papel en la tierra. Hasta entonces la gente va a echar de ver que la iglesia sí de verdad, que hacía un gran papel en la tierra. Entonces la gente va a decir, era verdad que los evangélicos eran la luz del mundo. Van a decir, era verdad que los evangélicos eran la sal de la tierra. Escuche qué dice la palabra del Señor. Así que somos embajadores de Cristo. Somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Como si Dios rogase. Oiga, como si Dios rogase. Dice la palabra de Dios. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo y les decimos, reconcíliese con Dios. Porque el pecado es imposible que entre al cielo. Es imposible. La gente en pecado no va a poder entrar al cielo. Mire, hermano, yo quisiera hallar en la Biblia ahí para predicarle diferente a la gente y decirle, bueno, hermanito, mire, aquí ya hallamos en la Biblia que basta con hacer buenas obras para salvarse. Que la Biblia dé la opción que con solo hacer buenas obras usted se va a salvar. Que libre de arrepentirse de los pecados. Así como mucha gente desea que, hermanos, solamente sea a través de las obras, que no sea, oiga bien, a través de un arrepentimiento. Porque arrepentimiento, ¿sabe qué quiere decir? Arrepentimiento no quiere decir por mi culpa, por mi grandísima culpa. Arrepentimiento quiere decir darle la espalda al pecado. Y eso, oiga bien, para muchos, hermanos, como cuesta, es que darle la espalda al pecado. Y es que del pecado, mucha gente, el pecado vive, venden droga, venden guaro, otros venden el cuerpo, hay hombres que venden el cuerpo, hay mujeres que venden el cuerpo, del pecado viven, del pecado se alimentan. Del pecado se alimentan, del pecado viven. Y por eso a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y por eso mucha gente lo haya serio, darle la espalda al pecado, tener un arrepentimiento genuino. Pero dice la Biblia, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Porque si no hay reconciliación, no hay salvación. Según la Biblia, versículo 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, al leer esta palabra, aquí vemos quién es el representante de Cristo en la tierra. Si a usted le han dicho, toda la vida le han dicho que el representante de Cristo en la tierra es el Papa. No, la Biblia no dice que sea ese hombre. ¿Quiere usted información de lo que es el Vaticano? ¿Quiere usted información de lo que es la religión? ¿Quiere usted información sobre ello? Por favor, lea Apocalipsis capítulo 13 y Apocalipsis 17, pero prometa ante Dios que lo va a leer. Y allí se va a encontrar con una bestia de 7 cabezas. Y cuando usted diga, una bestia, 7 cabezas, ¿pero qué quiere decir esto? ¿Pero qué quiere decir esto? De una bestia con 7 cabezas. Entonces se va a Apocalipsis 17 y va a encontrar y dice, las 7 cabezas son 7 montes donde se sienta la mujer.
Oiga, dice una bestia, 7 cabezas, dice Apocalipsis 13. Se va a Apocalipsis 17, dice que las 7 cabezas de la bestia son 7 montes. Sobre se sienta son 7 montes. Oiga, sobre los cuales se sienta la mujer. ¿Cuál mujer? La gran ramera que dice Apocalipsis 17. Entonces, usted se pregunta, ¿y esos montes cuáles son entonces? Entonces busquemos saber qué dice la historia. Busquemos información. Voy a buscar enciclopedia, voy a buscar información en el Google, voy a buscar información en el YouTube. ¿Qué son las 7 cabezas? ¿Qué son las 7 cabezas y los 7 montes? Y se va a dar cuenta que la única ciudad que está sentada sobre 7 colinas, oiga bien, se llama Roma, donde está la cuna de la religión. Oiga bien, dentro de Roma está el Vaticano. Por eso toda una vida a la gente se le enseñó a decir: soy católico, apostólico y romano. Y de ahí va a comenzar a usted a deducir sobre, hermanos, lo que es, hermanos, sobre lo que es, lo que a uno le han dicho, que el representante de Cristo es el Papa. Mira, hermano, yo con ese hombre no tengo nada en contra de él, pero quiero decirle algo en el nombre del Señor: él no es el representante de Cristo en la tierra. Mire qué dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque usted tiene que creerle a la palabra de Dios. Yo, hermanos, respondo por lo que digo. Usted tiene que creerle a la palabra de Dios. En el nuevo orden mundial que están planificando los grandes líderes del mundo, quieren, oiga bien, dejar a un lado la palabra de Dios. Quieren crear un nuevo libro que ya no sea la Biblia, para el nuevo orden mundial. Quieren obligar a la gente, que toda la gente pertenezca a una sola religión, donde el libro principal que va a guiar a esa religión no va a ser la Biblia, sino que lo más seguro va a ser la bestia, el anticristo. Escuche, por favor. Por eso usted tiene que entender que lo real o lo que interesa no es pertenecer a cualquier religión, a cualquier secta. Lo mejor es asegurarnos a través de la palabra y pertenecer a la iglesia del Señor. La iglesia del Señor, esa iglesia que ha sido, hermano, perseguida por el diablo. El diablo ha querido desaparecer la iglesia. El diablo no ha querido que la iglesia prevalezca. Hermano, oiga bien, la iglesia ha padecido tormentas terribles en el mundo. La iglesia ha sido perseguida, la iglesia ha sido torturada, la iglesia ha sido maltratada. El diablo ha deseado desaparecer la iglesia de la tierra. El diablo ha deseado desaparecer la iglesia de la tierra. El diablo ha querido matar a la iglesia. Pedro dice: velad y orad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Y la iglesia ha sido perseguida terriblemente. Han habido emperadores que han, hermanos, golpeado la iglesia. Han golpeado la iglesia terriblemente en el mundo. Sí, hubieron emperadores, y usted puede buscar incluso la información de cuando los cristianos fueron perseguidos por la Inquisición romana, que le llamaban la Santa Inquisición, pero que de santa no tiene nada, porque le dio muerte a millones de cristianos, solamente porque los cristianos creían en Jesucristo, el único y suficiente Salvador de los hombres. Es por eso, oiga bien, que la iglesia tiene que saber esta verdad. Mire, la iglesia, hermanos, la iglesia es la temporal y modificada, la representante del reino de Dios en la tierra. La iglesia,
oiga bien, es la que representa el reino de Dios en la tierra durante esta edad. Durante esta presente edad, la iglesia es la que representa el reino de Dios en la tierra. Por eso nosotros no andamos en busca de terrenos, en busca de fama, en busca de poder. No andamos en busca de terreno, en busca de fama, en busca de poder. Si a veces tenemos que ir allá, oiga bien, a ver si nos facilitan una personería jurídica para ver de seguir predicando el evangelio, para ver de seguirle gritando al mundo y decirle a la gente que se prepare, que Cristo viene. Pero la iglesia, hermanos, es temporal en la tierra. Y la misión de la iglesia, Cristo, hermanos, oiga, va a regresar súbitamente a traer a su iglesia. Cristo va a regresar súbitamente a traer a su pueblo para llevarlo hacia el lugar que Él ha preparado. Pero mientras Él no haya venido desde el Pentecostés hasta el día del arrebatamiento, la misión de la iglesia es predicar el evangelio. Esa es la misión de la iglesia. Cristo regresará súbitamente a traer a su iglesia a sí mismo. Cristo va a venir y Él viene por su iglesia. Y su iglesia la forman ¿quiénes? Los nacidos de nuevo. Los nacidos de nuevo. Sí, los nacidos de nuevo. Usted tiene que entender esto. Y si no ha nacido de nuevo, pues ahora acepte a Cristo y comience un nuevo estilo de vida. Si usted no ha nacido de nuevo, pues yo le invito a acepte a Cristo y comience una nueva vida. Porque usted tiene que creerle a lo que le dice la palabra de Dios, pues eso es lo que ahora le estamos predicando. Y si usted dice, yo no creo lo que el pastor está diciendo, ese ya no es mi problema. Ese ya no es mi problema. Jesús dijo, oiga bien, el que recibe la palabra de ustedes, a mí me recibe. El que a vosotros os oye, a mí me oye. El Señor eso dice. Y si alguien dice, yo no creo esa palabra, pues ese ya no es mi problema. Y ese es problema del hombre con Dios. Amén. Y ese es problema del hombre con Dios. Pero Cristo viene a levantar la iglesia. Y la iglesia la forman los nacidos de nuevo. Oiga bien. Y cuando Cristo venga y va a la iglesia, ahí es el comienzo del periodo de la gran tribulación. El periodo de la gran tribulación para Israel y para el resto del mundo que no quiso creer en el evangelio. Ahí comenzará la gran tribulación para Israel y para el resto del mundo que no quiso creer en el evangelio. Para el resto del mundo que no quiso creer en el evangelio. Cristianos, todo el mundo se llama cristiano hoy, hasta el diablo se llama cristiano hoy. Cristianos, de cristianos, oiga bien, de cristianos, muchos, oiga bien, se han muerto llamándose cristianos, pero están en el infierno. ¿Por qué? Porque esa palabra cristiano se ha hecho bien popular. De tal manera que mucha gente dice, hoy es peligroso andar solo por andar por un mal cristiano. Hoy es peligroso andar de noche por un mal cristiano. Mucha gente dice, hoy es peligroso, oiga bien, por un mal cristiano. Esa palabra cristiano se la han dedicado a los sicarios, a los marihuaneros, a los borrachos, a los brujos. Los brujos se llaman cristianos hoy. Ahí pasan diciendo, hermano, el hermano, hermano se hacen llamar. Se ha hecho popular esa palabra cristiano. Sí, hoy los religiosos dicen, hoy nosotros somos los cristianos. Y están cantando todas las alabanzas que canta el pueblo del Señor. Están cantando todas las alabanzas. Oiga bien, que el pueblo del Señor por tiempos ha cantado. Ellos las están cantando. Eso no me molesta. Y yo digo, Dios quiera que por medio del mensaje de alabanza, un día ellos también lleguen al conocimiento de la verdad. Un día lleguen al conocimiento del Señor. Pero mire, hermano, cuando Cristo venga a llevarse a la iglesia, entonces es el inicio del otro periodo del mundo, la gran tribulación.
la gran tribulación, que es para Israel y para el resto del mundo no salvo, el resto del mundo que no creyó en el Evangelio. Dijo el Señor Jesucristo: vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere, el Señor dice, lamentablemente será condenado. Eso dice la Biblia. Si otros quieren decir que es haciendo obras, si otros quieren decir que es de otra manera que se van a ir al cielo, pues que digan lo que quieran. Yo predico lo que está escrito y yo creo lo que está escrito. Si otros dicen que no, que es la Virgen del Carmen, que se los va a llevar con la escapularia para el cielo, pues allá ellos. Pero eso no lo dice la Biblia, y hay que creer lo que está escrito en la palabra de Dios. Amén. Hay que creer lo que está escrito en la palabra de Dios. Mucha gente hoy quiere vivir una vida fuera del cristianismo, pero yo quiero invitarle para que usted vea, y con esto termino. Gloria a Dios. Con esto termino en 1 Tesalonicenses 1:10. 1 Tesalonicenses 1:10. Aquí va a ver usted que cuando el Señor venga, ahí comienza la gran tribulación. 1:10. Oiga, 1:10 de 1 Tesalonicenses. El Señor viene a levantar a su iglesia. Y cuando el Señor venga a levantar la iglesia, comienza la gran tribulación. Si usted quiere quedarse, pues disfrútela. Si usted, amado oyente de la radio, quiere quedarse, pues allá usted. Pero yo le digo, el Evangelio se predica para que usted sea salvo. Para que sea salvo de los juicios que van a venir. Y para que sea salvo del infierno también. Mire qué dice la palabra del Señor. Y esperar de los cielos a su Hijo. Oiga, esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Eso es lo que la iglesia estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo la iglesia? Esperando de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos. Jesús, el que nos libra de la ira venidera. Amén. Estamos esperando a Jesús, el que resucitó de los muertos, el que nos viene a librar de la ira venidera, el sello de la gran bestia. Oiga bien, el nuevo orden mundial que están así a un paso de crear. Tenían ya planificado para el 14 de mayo, pero como que postergaron la fecha. Oiga bien, como que postergaron la fecha. ¿Por qué? Porque hubieron algunos contratiempos, dicen. Pero ¿sabe por qué postergaron la fecha? Porque dice la Biblia, oiga, ¿qué dice la palabra del Señor? Que hay alguien ahorita que detiene la llegada del anticristo, y es la iglesia. Y mientras la iglesia esté proclamando, entonces, hermano, el tiempo Dios también, hermano, lo va a alargar un poquito para que los que no han creído crean. Oiga, para que los que no han creído crean. Yo espero que usted tome conciencia de esta palabra. ¿Por qué? Porque el nuevo orden mundial, los 3:6, la marca de la bestia, eso es para, hermano, el que se quede el arrebatamiento. Si usted quiere quedarse el arrebatamiento, pues aliste donde le van a poner la marca. Pues alístese donde le van a poner, oiga hermano, su marca para que tenga libertad por 3 años y medio nomás. Va a ser poquito, 3 años y medio va a disfrutar el mundo. Y luego viene la ira de Dios. Luego viene el juicio, oiga bien, destructor. Porque hermano, todo está profetizado. Todo está profetizado. Entonces, por esa razón, hermano, usted tiene que creer a la Biblia. Dice la palabra del Señor. Algunos dicen, la iglesia va a ser llevada a mitad de la gran tribulación. Crea o quiera creer. Pero la Biblia no dice que la iglesia va a ser llevada a mitad de la gran tribulación.
Otros dicen no, que la iglesia va a ser llevada después de la gran tribulación. La Biblia a mí me dice que yo como iglesia estoy esperando de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿De qué va a librar el Señor a su iglesia? De la ira venidera. Si usted es iglesia, el Señor lo felicito. Lo felicito. Eres sabio, has tomado la mejor decisión. Si todavía no eres iglesia del Señor, corre, acepta a Cristo, escapa por tu vida, haga algo. Como le dijo el ángel a Lot, Lot, escapa por tu vida, no mires atrás, no pares en toda esta llanura, escapa Lot. Y miren, Lot nomás salió de la ciudad y comenzó a llover, dice la Biblia, fuego y azufre. Amén. Lo dejo con esta palabra. Y si usted todavía no ha aceptado a Cristo, ¿ahí dónde está? En esta hora, dígale al Señor estas palabras. Señor Jesús, dígale, gracias le doy por haberme permitido oír esta palabra. Señor, dígale gracias, porque tú permites que oiga el mensaje de vida. Señor, yo te entrego mi alma y mi corazón. Te entrego todo lo que soy, Señor, dígale. Te recibo como el Salvador de mi vida. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. En esta hora, Señor, dígale, perdona mis pecados. Lávame con tu sangre. Límpiame, Señor, de todo lo malo que yo he cometido. Te recibo como el Salvador de mi alma. Yo creo que tú eres Dios, que moriste en la cruz para darme vida y vida eterna. Muchas gracias, Señor, dígale, por haberme dado la oportunidad de oír tu palabra y por haberme dado la oportunidad de aceptarte como el Salvador de mi alma. Muchas gracias, Señor, dígale. Gracias, Señor. Amén y amén. Señor, oramos en esta hora por todos los hermanos que están ahí, Señor, escuchando esta palabra. Gracias, Señor. Bendiga a todos los hermanos, bendiga a todas las hermanas, bendiga a todo su pueblo, bendiga a toda la iglesia, Padre. Bendiga a los hermanos que están enfermos. Lleva sanidad donde ellos están, ahí en sus habitaciones, en sus cámaras, en sus apartamentos o en sus trabajos, Padre. Tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro médico, tú eres nuestro doctor. Ponemos, Señor, hermana Sarita Pineda en tus manos. Oramos por ella, que restaures esa salud, que bendiga a su familia, Padre. Pon tu mano, Señor, sobre tu hija. Pon tu mano, Señor. Pon tu mano sobre ella, papá. Oramos, Señor, aleluya, por la vida de nuestro hermano Manuel, Señor. Oh, Rey de Gloria, oramos, Señor, por la vida de nuestro hermano Manuel. Pedimos, Señor, por esa vida. Ten misericordia, papá. Ten misericordia, Señor de gloria. Escucha la oración de todos los hermanos que están allá, oh Dios, en sus casas. Escucha la oración de todos los hermanos que están orando, Padre. Escucha la oración de todo tu pueblo, Señor amado. Aleluya, Señor, escucha la oración de todos tus hijos. Oramos, Padre, que tenga misericordia. Oramos, Señor, que tenga misericordia. En el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor. Bendice a la iglesia. Bendice a tu pueblo. Bendice a tus hijos en todos los lugares, Señor, donde están ahí pendientes, Señor, de este tiempo maravilloso. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias por habernos dado tu palabra. Señor, muchas gracias le damos ahora. Gracias, Jesús. Gracias, Rey. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Hermanos, Dios les bendiga a todos. Gracias por haber escuchado la palabra del Señor. Tengo problema aquí. No puedo leer los mensajes porque el internet se cae.
y no me da chance de leer los mensajes. Entonces espero sus disculpas. Gracias por haber oído la palabra. Gracias por haber escuchado la palabra del Señor. Bien, vamos a orar por Miriam Reyes. Vamos a orar por Miriam Reyes antes de terminar. Es una oración, una petición especial también que han traído. Gloria al Señor. Padre que estás en gloria, oramos por la vida de la joven Miriam Reyes, Señor, que está internada, Señor, en el hospital. Oramos, Señor, por esa joven, Padre. Oramos, Señor, que tenga misericordia de ella. Oramos, Señor, que tenga misericordia la joven Miriam Reyes, Padre. Oh, Rey de Gloria, mira ese problema que hay. Ese problema, Señor, de leucemia o qué sé yo, de diabetes. Ese problema se ataca en el cerebro, Padre.